Continuamos con la información. Hablábamos de la OCDE hace algunos programas y la idea de la Argentina de incorporarse, de presentar los papeles de incorporación para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Marcelo Scaglione, analista internacional, nos va a contar qué otro país del sudeste asiático desea incorporarse. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien. Buen miércoles para vos y para todos los que nos escuchan. Buen miércoles. Contame, ¿quién se va a sumar o quién se quiere sumar del sudeste asiático? Bueno, te hago un pequeño resumen. Recordás que presentamos la candidatura argentina en el año Ujú. 2016, luego se fueron sumando otros países, tanto de la Unión Europea como de América Latina. En el año 2022 se abrió formalmente un nuevo proceso de acceso a la OCDE, integrando a Argentina, Brasil y Perú, tres países de América Latina y tres países de Europa: Rumania, Croacia y Bulgaria. Esto hasta el 2022, los seis países están formalmente con distinto grado de avance en este proceso de acceso, pero desde hace unas semanas recordarás que se sumó Indonesia a este grupo de seis países. Indonesia, que es el cuarto país poblado del mundo después de la India, la China, Estados Unidos. Indonesia viene en el cuarto lugar. Y la noticia es, la semana pasada también se sumó Tailandia, con lo cual hoy tenemos 8 países que formalmente están haciendo el proceso de acceso a la OCDE. Y ahora te cuento por qué la importancia tanto de Tailandia como de Claro. Indonesia que comiencen con este proceso de acceso. Y ahora, Marce, te pregunto, ¿hay un cupo abierto entonces, de alguna manera? ¿Se van a ir incorporando a pedido del país o es la OCDE la que quiere de alguna manera fomentar más las técnicas de comercio y las buenas políticas para el comercio y el desarrollo económico? Bueno, en realidad los países miembros de la OCDE, los 38 países que, como siempre recuerdo, originan el 75% de la inversión y el 60% del comercio global, son los que deciden a qué países invitan. Para esto tiene que haber un proceso de acceso abierto, que es lo que pasó a partir de enero del 2022. Es decir, que cualquier país del mundo puede desear acceder a la OCDE. Ahora solamente los países miembros deciden si Claro. esas candidaturas son válidas o no. De hecho, hay otros países que también han presentado candidaturas y que no han sido avaladas por los países miembros. ¿Por qué? Porque la OCDE no busca replicar el sistema de Naciones Unidas, que recuerdo tiene casi 200 países en el mundo. Hoy los países miembros son 38 nada más, pero que son extremadamente relevantes. Ahora, en el marco de este último proceso de acceso que está en vigencia, la OCDE, antes de abrir este proceso, determinó que iba a tener un número máximo de países establecido en 50. ¿Esto qué significa? Que a los 38 países miembros hoy le agregamos Claro. estos 8 países candidatos, Cuatro los 6 que plazas. quedan 4 plazas únicamente, que posiblemente sean plazas o para países de Asia del Este o para países de África, que hasta hoy no tiene ningún país candidato. Ahora, lo importante de todo esto, si lo analizamos en términos geopolíticos, es que la OCDE, que se creó en 1961, como recordarás, como continuación del Plan Marshall que puso en marcha Estados Unidos y Canadá para refundar los países de la Unión Europea, una organización esencialmente europea en sus comienzos, 18 países miembros de Europa más Estados Unidos y Canadá. Primero se abrió en 1964 hacia Japón y después, a partir de los años 90, comenzó la apertura hacia los países de Europa del Este, pero que son también países europeos, y luego comenzó la apertura hacia América Latina. Ahora que América Latina tiene 4 países miembros más 3 países candidatos, la OCDE está mirando Claro. hacia el lugar donde va a pasar el futuro del mundo, que es Asia del Este. Ahora, Marce, pregunto, de estas 50 46 plazas, de alguna manera, 38 más los 8, ¿alguno puede no llegar a ser miembro por alguna cuestión puntual? Hablamos de guerras, hablamos de situaciones políticas de cada uno de los países,
¿puede rechazar la convocatoria, la OCDE, de alguno de estos países? Mira, hay un solo caso que ha sucedido hasta ahora, un único caso en toda la historia de la OCDE, que es el caso de Rusia. Rusia había comenzado el proceso de acceso, el mismo proceso donde había comenzado Chile allá a comienzos de los años 2000. Ahora, cuando Rusia no estaba en la situación que se encuentra ahora, ¿no? Te estoy hablando de antes de la invasión de Crimea, que hizo que los miembros de 2014, la OCDE claro. exactamente. 2014, la OCDE dice un país candidato no puede violar el derecho internacional. Recordemos que los países miembros de la OCDE, en primer lugar, tienen que ser democracias, en segundo lugar, tienen que respetar la libertad y los derechos humanos y evidentemente el derecho internacional, y en tercer lugar, tienen que respetar la economía del mercado. En este mecanismo había entrado Rusia allá por el año 2010. 2014 invade Crimea y la suspenden en el proceso de acceso. 2022 invade Ucrania y la expulsan del proceso de acceso. Es decir, que un país que no respeta el derecho internacional no puede ser parte de la OCDE, y esto es lo que ha pasado con Rusia. Siendo parte de la OCDE, Marce, de alguna manera tenés allanado el camino para tratados comerciales directamente. Bueno, es una gran palanca porque, como te decía, los 38 países miembros originan el 75% de la inversión Claro, y el 60% del comercio del mundo. Y a mí siempre me gusta explicar que en realidad el comercio es el inicio de un noviazgo y la inversión es el matrimonio. Es decir, los países primero generan confianza entre sí, a partir de esa confianza comienzan a comerciar, a intercambiar bienes, servicios y capital intelectual, y cuando hay un nivel de confianza suficiente y hay intereses comunes, deciden también avanzar en términos de inversión. Es decir, vos no invertís en un país si en claro. primer lugar no le tenés confianza, y esa confianza en general se desarrolla a partir del comercio. La OCDE promueve el libre comercio, la OCDE promueve la inversión en el mundo, con lo cual es una gran palanca justamente para aumentar el comercio, aumentar la inversión, pero siguiendo reglas de juego que todos los países tienen que Claro. aplicar dentro de lo que significa ser miembro de la OCDE. Ahí te preguntaría si el RIGI y no tener cepo y ser miembro de la OCDE hubiera sido totalmente diferente para la Argentina o no, o este régimen, de todas maneras los países que son miembros de la OCDE conocen este incentivo de grandes inversiones. Bueno, en primer lugar, la OCDE, como te decía, está a favor del libre comercio. El libre comercio no tiene que tener trabas, ¿sí? Como tampoco las inversiones. Un cepo es una traba que se establece a las inversiones, pero la OCDE también contempla casos en los cuales vos estás en una situación de desequilibrio interno que te obliga a tomar estas medidas. Lo que estas medidas no pueden ser son duraderas y sostenidas en el tiempo, como es el caso del cepo argentino. Pero Argentina ha sido tan inconsistente en su política macroeconómica de los últimos 20 años que se ha tenido que tomar esta decisión para que la macroeconomía no se complique todavía más. Ahora, en el marco del proceso de la OCDE, Argentina tiene que eliminar el cepo. El RI está bien como una medida para atraer inversiones, pero es una medida de corto plazo, porque vos la estás atrayendo a través de determinados incentivos económicos. Lo que tiene que generar un país miembro de la OCDE es tener un ecosistema, tanto macroeconómico como fiscal como regulatorio, que atraiga las inversiones sin necesidad de este tipo de incentivos. Claro. Ahora, no está mal tener un RIGI de manera tal de generar atractividad. Ahora, el capital siempre analiza dónde poder invertir en forma sostenible, sobre todo en aquellos sectores que implican inversiones a largo plazo. Estamos hablando de energía, estamos hablando de minería o de industrias como la agroindustria, que también exige una inversión a largo plazo. Con lo cual, Argentina está bien que tenga un RIGI ahora en el corto plazo, pero las reformas que exige el acceso a la OCDE le van a dar una atractividad que se pueda mantener durante muchos años. ¿Cuál es la importancia, Marce, de Tailandia?
a nivel global? Bueno, Tailandia es uno de los grandes tigres asiáticos junto con Indonesia. Te decía, Indonesia es el cuarto país en términos de población del mundo. Tailandia es una monarquía constitucional desde el año 1932, donde hay elecciones, donde hay también muchísimos desafíos, porque es un país también que tiene muchísimos desafíos en una zona donde recordemos que tenemos a grandes potencias como China y la India, pero es un país junto con Indonesia de un crecimiento muy acelerado, y Tailandia se ha propuesto en el marco del acceso a la OCDE convertirse en un país desarrollado de acá al 2038-2040. Estamos hablando de algunos años para adelante. Y si vemos el caso, por ejemplo, de Corea del Sur pasó del subdesarrollo al desarrollo en menos de 25 años, donde el acceso a la OCDE fue una palanca extremadamente importante, con lo cual el proceso de acceso de Tailandia se inscribe también en la voluntad de Indonesia de ser país miembro, que sigue al ejemplo de Corea del Sur de los últimos 25 años y al ejemplo de Japón de los últimos 30. Claro, es poner a los países en las vidrieras para tener estas prácticas que, como veníamos hablando y hablamos en otra oportunidad, también generan bastante ahorro, ¿no? Entre lo que tiene que ver con las prácticas del comercio y las prácticas que desarrolla la OCDE. Gracias, Marce. Nos vemos la semana próxima. Nos vemos Gracias a la vos. semana próxima. Un gran abrazo. Marcelo Scaglione, analista internacional, hablándote de la incorporación de Tailandia, luego de estos 6 países que incluían a la Argentina, luego se incluyó a Indonesia y por último a Tailandia. Y como te contó, quedan solamente 4 plazas que estarán destinadas para países africanos o del sudeste asiático. Quédate que tenemos más información.